Cordial saludo, mi nombre es Javier Mauricio Garzón López, mi directora de tesis, la doctora M. Yolanda Pacheco Trejo, y en esta oportunidad presento la tesis titulada Construcción del proyecto de vida en estudiantes del ciclo 3 del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, Fundamentos Pedagógicos para la Orientación Académico, Laboral y Vital. Esta ha sido la tabla de consistencia que acompañaba esta investigación y que en esta oportunidad se seguirá profundizando. Me permito hacer lectura de los objetivos. General. Fundamentar una propuesta de taller de orientación académico, laboral y vital orientada al fortalecimiento del proyecto de vida de los adolescentes del ciclo 3 del SRPA a partir de la comprensión de sus necesidades académico-laborales y vitales, el análisis documental, la consulta de expertos. Objetivos específicos. El primero, indagar cómo los estudiantes del ciclo 3 del SRPA configuran su proyecto de vida a partir de la resignificación de sus experiencias y su proyección personal. El segundo, comprender cómo los estudiantes del ciclo 3 del SRPA construyen y significan su proyecto de vida a partir de la reflexión sobre sus necesidades académico-laborales y vitales. Tercer objetivo, identificar los elementos teóricos y metodológicos y las actividades didácticas que a partir del análisis documental, la consulta de expertos, fundamentan una propuesta de taller de orientación académico-laboral para el fortalecimiento del proyecto de vida. Y por último, interpretar los significados construidos por los estudiantes sobre su proyecto de vida, los hallazgos del análisis documental y los aportes de los expertos con el propósito de fundamentar una propuesta de taller de orientación académico-laboral mediante la articulación de saberes. En cuanto al método, me permito presentar 5 elementos importantes. El primero de ellos, que la investigación opta por una ruta cualitativa, que el diseño es fenomenológico hermenéutico y que el alcance es comprensivo, descriptivo y proyectivo. En cuanto al escenario y los participantes, segundo elemento, permito decir que el universo está compuesto por 210 estudiantes del SRPA, que mediante un muestreo de intencional por criterio se selecciona 2 estudiantes que contarán con el aval de las directivas, el deseo de participación y la vinculación al ciclo 3. En técnicas e instrumentos se utilizaron 3 técnicas: la entrevista grupal, el análisis documental, la entrevista semiestructurada, cada una de ellas con su respectivo instrumento, los cuales fueron validados por expertos. En cuanto al análisis de datos, se tomó como referencia a Van Manen en ese análisis fenomenológico hermenéutico. Él habla de que es una actividad reflexiva, interpretativa y circular, donde se hace una lectura holística, una lectura selectiva y una lectura detallada. Cuanto a las consideraciones éticas, se contó con la autorización de las directivas de la institución y los permisos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El procedimiento se fue dando por pasos. Primero se delimitó el fenómeno, donde se hizo la pregunta de investigación, los objetivos y las categorías. Posteriormente se seleccionaron los participantes, en este caso los del ciclo 3, los expertos y los documentos institucionales. Posteriormente se hizo la aplicación de los instrumentos, la recopilación de la información. Luego se hizo un análisis e interpretación fenomenológico hermenéutico siguiendo a Van Manen. Y por último se realizará la fundamentación de estas orientaciones pedagógicas. En cuanto a los resultados, me permito hablar de los datos sociodemográficos. En la institución existe un aula NEO donde llegan los estudiantes por primera vez. Durante el primer trimestre de este año se atendieron 117 estudiantes, de ellos 91% colombianos, 9% venezolanos. En cuanto al motivo de ingreso de los estudiantes, el más alto, 49%, es por hurto y el mínimo, el 1%, por homicidio. De estos 117 estudiantes, el 21% son reincidentes, 74% ingresan por primera vez al proceso. La mayoría de ellos vienen de contextos de vulnerabilidad, de pobreza y de familias disfuncionales. En cuanto a los estudiantes, 12 estudiantes masculinos, curiosamente 4 de 15 años, 4 de 16 y 4 de 17, y en el ciclo 3, que corresponde a los grados sexto y séptimo. Resultados de la categoría principal del proyecto de vida. En esto vamos a analizar primero la dimensión de construcción y significado del proyecto de vida. Vemos que los estudiantes atribuyen significado a sus experiencias y a su proyección futura. También se evidencia que las experiencias vividas adquieren nuevos sentidos en relación con su futuro y que se expresan aspiraciones y deseos de superación. En cuanto a la dimensión de identificación de necesidades académico-laborales y vitales, como observamos en el cuadro, aparecen intereses de tipo personal, educativos y laborales, que existen saberes en ellos que tienen de acuerdo a su experiencia y el reconocimiento de sus conocimientos. Existen valores como el respeto, la superación y la responsabilidad, recursos personales y redes de apoyo, y metas tanto en la universidad, en el trabajo y en emprendimientos. Aquí está la voz de los estudiantes que fueron colocando en cada una de las diferentes partes del árbol. Si hacemos una lectura de acuerdo con Van Manen holística,
Vemos que el proyecto de vida comprende como una construcción relacionada con la historia personal, la familia, las experiencias y las expectativas. Selectiva se resalta la familia, la educación, la superación, las capacidades, las aspiraciones, las metas. Esta lectura detallada permite ver que ellos tienen deseos y expectativas de futuro, pero que requieren elementos de orientación que les permitan relacionarlos en caminos académicos y laborales complejos. En cuanto a la segunda categoría, que fueron los fundamentos pedagógicos para la propuesta del taller, tanto el análisis de documentos como los expertos coinciden en que los elementos teóricos tienen que ser humanista, restaurativo, diferencial para generar el proyecto de vida. En los elementos metodológicos se habla de elementos participativo, flexible, experiencial, reflexivo. Y en cuanto a las actividades didácticas se habla de autoconocimiento, exploración vocacional, reconocimiento de oportunidades y construcción de metas. Si hacemos una lectura de Van Man, esa lectura holística nos permite ver la orientación integral del adolescente, la lectura selectiva, la participación, experiencia, restauración y proyecto de vida, la lectura detallada, esa necesidad de una metodología contextualizada y activa. Por lo tanto, el taller debe ser flexible, participativo, experiencial y orientado a la construcción de metas y acciones. Estas son las dos principales referencias. Muchísimas gracias.